Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor en este sábado 17 de mayo. La palabra del Señor nos viene desde el capítulo 13 de Hechos de los Apóstoles, capítulo 44 al 52. Cuando Pablo llegó a Antioquía de Pisidia, casi toda la ciudad se reunió el sábado siguiente para escuchar la palabra del Señor. Al ver esta multitud, los judíos se llenaron de envidia. Con injurias contradecían las palabras de Pablo. Entonces, Pablo y Bernabé, con gran firmeza, dijeron: a ustedes debíamos anunciar en primer lugar la palabra del Señor. Pero ya que la rechazan y no se consideran dignos de la vida eterna, nos dirigimos ahora a los paganos. Así nos ha ordenado el Señor. Yo te he establecido para ser la luz de las naciones, para llevar la salvación hasta los confines de la tierra. Al oír esto, los paganos, llenos de alegría, alabaron la palabra del Señor, y todos los que estaban destinados a la vida eterna abrazaron la fe. Así la palabra del Señor se iba extendiendo por toda la región. Pero los judíos instigaron a unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia y a los principales de la ciudad, provocando una persecución contra Pablo y Bernabé. Queridos amigos, tres momentos tan importantes en esta palabra. Primero, ñahendú, yahesha, lleva bocoña, andreje, beñan de yarañe, operare con angañan de ñañe, pues uña punani, ¿verdad? Moverse, dejarse tocar por Dios mismo para poder después. Segundo momento dice, anunciar y dar a conocer la palabra de Dios. En la medida en que ñande yara, ñande no, ñande apicutuina, ñahendú, yahesha, ñapunani con angañan, entonces vamos a extender, dice, se expandía la palabra de Dios. Pero no nos olvidemos, unas mujeres piadosas que pertenecían a la aristocracia, los principales de la ciudad, provocaron una persecución contra Pablo y Bernabé. Y eso es cuando nos tocan nuestros propios intereses egoístas. Y entonces Nayande gusta y añandejina, ¿por qué? Y porque nos llama a una verdadera justicia, nos llama a una verdadera conversión, es decir, ser los alter Christi, trabajar, mirar al servicio de la comunidad y no al servicio egoísta de cada uno de nosotros. Que la bendición del Señor descienda sobre ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.